Hoy, en 678, déjame atravesar el viento con documentos. Recibe Reina Divina su DNI. En reconocimiento de su derecho a la identidad de género. Los casos de Cañuelas, Castelar y Ciudad Evita. Víctor Hugo y el rol de los medios. Está llegando Matías nuevamente, el hijo de Leonardo, de uno de los hombres asesinados. Queremos milicos, queridos, que nos cuiden, que cuiden nuestros hijos y nuestros nietos. Estaba pensando que es agobiante cómo es palpable el negocio de la inseguridad en los medios, sobre todo en los noticieros de televisión. Corriéndonos del caso puntual que sucedió en Cañuelas, que es gravísimo, 2 muertes, es muy difícil. Uno de los desafíos más grandes de los periodistas es atravesar comunicacionalmente el tema de la inseguridad de manera certera. El ocaso del plagiador serial. Apareció un nuevo caso. Editorial Diario El Mundo, marzo 2002. A mediados de marzo, los ingleses se enteran de una confusa maniobra argentina. Constantino Davidoff, un empresario chatarrero argentino, que había acordado el desguace de una antigua factoría ballenera en las Islas Georgia del Sur, 1000 kilómetros al este de las Malvinas, con el propietario de esta. Libro Argentinos de la Nata, año 2003. A mediados de marzo, los ingleses se enteraron de una sospechosa maniobra argentina. Constantino Davidoff, un empresario chatarrero argentino, había acordado el desguace de una antigua factoría ballenera en las Islas Georgia del Sur, 1000 kilómetros al este de las Malvinas. Christian Salvensen llegó a Leyte con una cuadrilla de obreros a bordo de un buque de la Armada Argentina. Los medios no son muy solidarios. Vos esperás que rebote y no rebota. A veces rebota y no te citan, a veces rebota y no te citan. Tema minimizado por los hegemónicos. Macri será investigado por segunda vez. La Sala Primera de la Cámara del Crimen rechazó el recurso presentado por el jefe de gobierno porteño, en la que pretendía ir a casación y dejar sin efecto una resolución anterior por la que se debe investigar si Macri estaba al tanto de los abusos de la UCEP. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de subyugantes. Notis 1. Recaudación tributaria junio. Pese a la crisis global, la recaudación impositiva de junio aumentó 20,5%. 2. Los amigos de TBR tienen un sueño. Qué lindo sería tenerlo acá a su padre alguna vez. Esto es algo que le digo así entre nosotros. No sé si está bien que yo lo diga, pero me parece que va a venir. ¿En serio? 3. Aunque lo disimule muy bien, Leuco parece ser de los nuestros, ¿eh? ¿Hay algo del gobierno, digo, desde tu postura crítica, tanto en la radio como en la tele, hay algo que vos puedas rescatar, que vos digas, mira, la verdad, más allá de mi postura y demás? El 80% de las cosas estoy de acuerdo con este gobierno. Mira lo que te digo, el 80% de las cosas. Estoy de acuerdo con la asignación universal por hijo, estoy de acuerdo con el tratamiento que se hizo en la Corte Suprema de Justicia, estoy de acuerdo con la privatización, con la estatización de YPF, estoy de acuerdo con la posibilidad de recuperar los fondos de las AFJP, estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, estoy de acuerdo con muchísimas cosas, pero estoy de acuerdo sobre todo con la recuperación de la política como elemento que conduce la vida de los argentinos. Eso está ahí. El tema es que tengo 3 o 4 diferencias que son muy brutales, muy grandes, que tienen que ver con la libertad. Eso como ciudadano y como periodista, bueno, la libertad es el principal insumo de nuestro trabajo. Ahora, digamos, no hay muchos lugares donde tengas libertad plena. Yo soy un privilegiado en ese sentido. Tengo una bendición, que es que en los 3 lugares donde yo trabajo tengo libertad absoluta. Tan absoluta que opino distinto de los dueños de los medios. El tema es que tengo 3 o 4
diferencias que son muy brutales, muy grandes, que tienen que ver con la libertad. Yo tengo una bendición, que es que en los 3 lugares donde yo trabajo tengo libertad absoluta. 4. Paco Cambiaso. Al límite pero genial. Último momento. Crece la tasa de adolescentes avergonzados por sus padres. ¡Hey, Sofi! Sí. Te presento a mis viejos. Mamá, papá, ¿qué pasó? Su nombre es Paco Cambiaso. ¿Qué? No te escucho, más fuerte. Habla más fuerte, no te oigo. Más fuerte, la voz, no te entiendo. Que si tenés pilas, la puta que te parió. Le sigue haciendo compañía. 678, el más grande. River no puede volver a jugar la promoción, son partidos dificilísimos, después son tan chivos que lo podés perder. No, River hoy tendría que haber llevado 6, 7, 8 puntos, 6, 7, 8 puntos. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par. Muy buenas noches, aquí estamos en 678. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. ¿Están bien de clima? Muy bien, estamos muy abrigaditos. Sí, porque ya estaban frescos. Hay unas peleas acá, las peores peleas son por las temperaturas. Bueno, pero ya estamos amigados. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Por este lado la tengo a Diana Zacayán, que es referente del movimiento antidiscriminatorio de liberación, el MAL. Me encanta, la sigla está buena. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y también integra el equipo del programa de diversidad sexual del INADI. Y bueno, y escribís en página y en el TG. Intento hacerlo, sí. Ah, está bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ayer estuviste en el acto donde Cristina entregó los DNI después de la ley de identidad de género. Si no me lo decías de nuevo, no termino de caer todavía, ¿No? en realidad. No, la verdad. Ahora después lo vamos a mostrar. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿El número es otro? No, de ninguna manera. El número que tendría que haber cambiado sería el de la edad, que sería... Pero tendría que haber pedido todo. Claro. Ahí vamos todos. No se puede. Qué lamentable, ¿no? Claro, la autoconciencia de la edad también. No es mala idea. Y bueno, por ahí vamos a tener flaqueza para que nos ataque Clarín un poquito. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Y acá lo tenemos a Rudy, humorista, comediante, escritor, psicoanalista y otros defectos que iremos descubriendo a lo largo de este programa. Mucho defecto. Bueno, Rudy es la portada prácticamente de Página 12 todos los días junto con Paz. Así es. Bueno, gracias por estar aquí. Hace 25 años. 25, pero vos que tenías 12. Estoy de acuerdo con el tema de la edad también. ¿Sí? También, ¿no? Vamos todos a... Sacó un tema ahí. Una ley nueva que tiene que salir de identidad de edad, ¿no es cierto? Sí, pedir la edad que uno quiera. Y... Pidamos. Vamos por todo. Ahí está. Bueno, vamos a ver el primer informe. La presidenta entregó ayer los primeros documentos después de la ley de identidad de género. Lo vemos. Déjame atravesar el viento con documentos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Sin documentos, cantaba el amigo de Marce, pero el cambio de época, afortunadamente, desmiente al temazo de los Rodríguez.
Inclusive Reina adivina su DNI. En reconocimiento de su derecho a la identidad de género. La verdad que es una muy buena noticia y que nos demuestra que tenemos en la Argentina leyes de vanguardia. Y creo que ahora lo importante es que las personas trans que accedan a este documento tan importante, ¿no?, que diga el nombre que corresponda a la identidad que tienen. Lo hemos hablado muchas veces, esta cuestión de que pudiera parecer un nombre masculino y tener una apariencia femenina, con todo lo que eso significa, les permita una inserción laboral distinta. Muchas veces han estado confinados a situaciones de prostitución porque la sociedad los fue excluyendo, y yo creo que esto es un gran paso, esta ley de identidad de género. Luciana y Valentina Ruggiero, que son hijas de María Laura Ruggiero y Catalina María José Schunemann. La verdad que quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura. El cambio de época es evidente. Hoy ya no son frecuentes las humoradas discriminatorias de otros tiempos. El humor de antes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No saben lo que los extrañé toda esta semana. El Congreso porteño, que no tiene otra cosa que hacer, está tratando de que los matrimonios de gay tengan los mismos derechos que los matrimonios normales. Anda. Vamos a empezar con Mariela. A ver, Mariela. ¡Mira, Mariela! Muy bien, Mariela, ¿eh? Mira cómo toca. Vamos a empezar a que le des un piquito a Mariela. Dale. ¿Qué? ¿Un piquito nomás? Bueno, ahora sí vamos a invitar a las chicas, a todas, a que te vengan a saludar. Nunca Mariela, pensó que venía un travesti. ¿Cuál es el problema, Fabio? Venime solo vos, culiao, vete. Hay que me pinta todo el tío. Yo trabajé de travesti. Un día solo trabajé. ¿Por qué? Porque duele mucho. Conflicto del Campo, Reconquista, Santa Fe. Travestis agradecen paro de camioneros. Aseguran que trabajan sin parar. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencia de la Vega. ¿Y de nombre de varón? No me acuerdo. Cachito. No sé. No. ¿Tenés pito? ¿Te pesa el pito? ¿Lo sentís como un...? No, yo estoy muy asumida. Está Ricky, el hombre de los zapatos. Nosotros logramos un canje. ¿Tenés canje con Ricky o no es 44, negro? Es un chiste, no te lo tomes tan mal. ¿Es cierto que a cada hombre que besás le dejás algo inolvidable en la boca? ¿Sabés lo que le deja en la boca a este chabón? ¿Qué? Los pedazos de aguja y falda de los pucheros que le quedan en la muela picada, papá. ¿A tu último novio lo hiciste llorar por amor? Lo hizo llorar por dolor. Aquel estilo de humor hoy solo se ofrecen en cuentagotas. La política malintencionada y sistemáticamente denostada desde los medios domi marca el rumbo de una sociedad. Y todo tiene que ver con todo. Veamos cómo se expresaban hace unos años, por un lado los neoliberales Macri y Menem, y por el otro Néstor. Dicen, cuidado que es muy mujeriego. ¿Es verdad? No. Bueno, ya lo dijeron muchos, ¿no? ¿Pero es verdad o no? No sé. Sí, es un poquito mujeriego. Pero eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo. Lo sería que agarre para el otro lado, ¿no? Entrevista a Mauricio Macri, periodista. ¿Aceptaría a jugadores gay en el equipo? Macri. No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. Es una enfermedad. No es una persona 100% sana. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Sí, por supuesto. Es una desviación. ¿Usted festejaría que su hijo fuera homosexual? Por favor. El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un hombre? Está bien que es más cómodo. Se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a... todo con el mismo tipo. Pero por favor. ¿Estaría de acuerdo con que una pareja gay, si quiere adoptar a un chico, pueda hacerlo? ¿Por qué no? Una pareja gay, ¿por qué no va a poder adoptar a un chico?
¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Postales del pluralismo o de su ausencia. En aquella mítica sesión, el diputado Rossi cerraba su discurso con grandeza citando al opositor Osvaldo Bazán. Termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Con muchísima alegría adelanto mi voto afirmativo y el de muchos compañeros de mi bloque. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que me gustaría mucho que estuviera él porque la ley de matrimonio igualitario, él luchó mucho por esa ley. Bueno, a ver, Diana, contarnos un poco. No, primero el momento de ayer sintetiza en realidad el proceso histórico que el movimiento travesti y transexual de Argentina viene haciendo, ¿no? No es casualidad, o sea, no es que ningún funcionario vino con una varita mágica, se le ocurrió. Lo que sí existe es un contexto político que permite que estos debates se puedan realizar en la mesa de diálogo de las distintas instituciones, y en este caso nada más ni nada menos que en el Parlamento, ¿no? Y después, desde luego que discursos como estos reaccionarios, transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no? Eran acompañados por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación sostienen un discurso que estigmatiza, tal como lo hace con los jóvenes de la villa, lo hace con un gran abanico de personas que no entramos en lo que para ello significa la normalidad, ¿no? Entonces, lo que fueron produciendo durante todo este tiempo fue estigmatizarnos, criminalizarnos, ¿no? El Estado argentino mirá qué proceso tan rápido, pero cómo hubo tanto sufrimiento en el medio, ¿no? En el año 91 empezábamos a discutir, porque me siento parte también de esa lucha, si bien empecé a militar mucho más después, discutía si nuestros cuerpos eran legítimos para transitar la vía pública, ¿no? Mirá el salto que hemos dado desde ahí a hoy, donde estamos discutiendo, donde podemos acceder a una ley de identidad de género que garantiza el acceso a los derechos elementales como la educación y el derecho a el derecho a la salud y el derecho a la identidad. Desde luego que una vez abierta esta bisagra que obstruía el acceso a todos los otros derechos que para cualquiera de ustedes, para vos, Sandra, para vos, Moyano, y perdón. No, ¿por qué perdón? Porque la verdad que estoy como emocionada en realidad, porque ayer fue un momento muy, muy fuerte para mí, porque tanto a mí como muchas compañeras hemos pasado muchos años en la cárcel, ¿no? Y había llegado la democracia a este país y nosotras no la conocimos, ¿no? Seguían las leyes que nos criminalizaban, nos perseguían, nos hostigaban y nos mandaban presa por el solo hecho de ser quien éramos, ¿no? Hoy el Estado lo que hace es resarcir esos derechos que ha vulnerado, ¿no? Y entonces esa es la alegría, la emoción, la felicidad. Ayer muchas compañeras y muchos compañeros estaban así emocionados. Esta ley, quiero decirlo, quiero nombrar a 3 personas que hicieron un aporte estratégico fundamental. Una es Luana Bergin, que es nuestra matriarca, nuestra travestiarca, diríamos. Mauro Cabral, Marlene Guayar, que es directora del TEJE, y que supieron convocar a 20 organizaciones en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que presentó este proyecto, que además lo interesante de esto es que quizás nadie sabe esto, pero había 3 proyectos de ley, ¿no? Y eso habla muy bien de nosotros como sociedad, como país, habla bien de la democracia, ¿no? En un país donde esto antes se castigaba, hoy nos permitió no solamente discutir un solo proyecto, sino que había 3 proyectos
y de hecho salió el mejor. Hoy esta ley de identidad de género es la mejor en el mundo en materia de reconocimiento a la identidad de género, ¿no? Porque se puede hacer a partir de los 16 años el trámite registral, porque es expeditiva, rápido, gratuita, porque permite el acceso a las tecnologías biomédicas, que es la salud pública. Las travestis iban a la casa de otra compañera a aplicarse aceite de avión y eso le producía cáncer y muchas otras enfermedades. A causa de esto, las personas travestis tienen como segunda causalidad de muerte estas consecuencias, ¿no? Hoy el Estado dijo, bueno, no se puede permitir que estas muertes sigan sucediendo porque era un modo de exterminio. Y no es inocente, no es inocente porque esto formaba parte de las políticas de Estado de los anteriores gobiernos, antes de Néstor Kirchner, antes de Cristina, que permitió avanzar y promover esta ley. Hay mucho por seguir trabajando, desde luego. La ley no nos va a solucionar la vida mágicamente, no es una hada madrina que vino con una varita mágica. No, claro, no sé, vos hoy recién me decías, bueno, todavía no puedo creer, ya notás algún cambio, ya hay un cambio, digamos, ahora tenés un documento de identidad que dice que vos sos vos. Sí, si le miro la parte negativa, viste que hay mucha gente que busca mirar siempre la parte negativa. Ahora voy a tener que ir a hacer todos los trámites, cambiar mi pasaporte, ir a cambiar... No. Claro. Lo que se está poniendo en debate es todos aquellos derechos a partir del reconocimiento de la identidad. La identidad es lo que me constituye a mí como ser humano, como persona, ¿no? Y notás que la sociedad... En un país que ha tenido como este debate durante mucho tiempo por los niños expropiados en la dictadura militar, ¿no? Y nosotras hoy, por supuesto, hemos aprendido de la lucha de las madres, ¿no? De hijos, desde ahí también. Esto sucede también y pudimos dar el debate porque nosotras también somos parte de ese activismo que se vinculó con los movimientos sociales, de derechos humanos. Yo vivo en La Ferrere, ¿no? Y eso también constituye mi identidad, más allá de la identidad de género. ¿Y también te cambió la vida en La Ferrere? Digamos, ¿notaste un cambio en la sociedad? ¿Te tratan diferente? ¿Te tratan igual que hace 10 años? Yo creo que hay un cambio en la sociedad porque el debate se vino instalando y se fue metiendo por distintas esferas, ¿no? Pero ahí se fue produciendo el cambio. Por supuesto que esto también, y que la presidenta acompañe esto, le da una visibilidad inmensa y está diciendo, esto también es parte de políticas de Estado. Cuando hablamos de inclusión está diciendo, estamos hablando de esto, ¿no? Claro, también. Claro. Quería preguntarte, Diana, para entender la magnitud de lo que pasó en la vida cotidiana, por ejemplo, en la relación laboral, ¿no? Vos hablabas de salud, de educación, pero había como un estigma de que los travestis estaban condenados a la prostitución. Bueno, es pensar como en su época los afros a la esclavitud, ¿no? Se estigmatiza, o se decía, bueno, si sos negro tenías que ser esclavo. Ahora, bueno, también... cuando vos hablabas de travestismo inmediatamente se asociaba a la prostitución, ¿no? Desde luego que esa es una situación que hoy vive el colectivo travesti. El 95% vive en prostitución, pero porque no se generó nunca... Justamente por las condiciones de falta de identidad. Y ahora lo que hay que resolver es eso, ¿no? El 64% de las compañeras travestis, según el estudio también hecho por Luana Berkins y Fernández, que es edición de Madre Plaza de Mayo, año 2006, que se llama La gesta del nombre propio, arroja datos, bueno, este promedio de vida 32 años, el 84% nunca terminó la primaria, el 64% no llegó a la secundaria, apenas el 3% pudo llegar a nivel terciario, ¿no? Y datos así de alarmantes, ¿no? Y eso, por supuesto, que después redundaba en que lo único que te quedaba como alternativa de la subsistencia era la prostitución, no tenías otro camino, ¿no? Estábamos condenadas a vivir de la prostitución. Hoy el panorama es distinto. Nos están invitando a cambiar esa realidad. Y desde luego que estamos intentando cambiarla.
De hecho, estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Empleo, que a cargo de Enrique Deive, en la promoción de empleo para el colectivo travesti, ¿no? Y así lo fuimos haciendo también en otros sectores y seguramente lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo estaba pensando a partir de lo que escuché y de lo que vi en el informe, y de la palabra que me parece que domina esto, la palabra identidad, ¿no es cierto? Es una palabra fuerte. Y yo pensaba, y estaba viendo los ejemplos de humor que mostraron en la televisión, los ejemplos de humor de la década del 90 y los discursos de los políticos que predominaban esa década. Me parece que la pregunta que a mí me vino es ¿por qué ahora y por qué no antes? ¿No? Porque, digamos, ¿a quién beneficiaba el no dar esta identidad antes? Y lo que vi a partir del humor y a partir de los discursos políticos es que evidentemente en otra época, en los 90 por ejemplo, a mi gusto se intentaba formar otra mayoría. No se intentaba, no una mayoría como la de ahora, una mayoría que vota, que piensa y que apoya cierto proyecto, sino al revés, desde cierto proyecto, digamos del proyecto neoliberal, se intentaba inventar una mayoría que es la mayoría de los normales dicho muy entre comillas, ¿no? Entonces por eso me parece que tanto discurso, de tanto político distinto, incluso en la televisión a través del humor, se intentaba generar esa otra identidad, ¿no? Identidad me parece que un desastre, ¿no? Porque ¿cuál era la identidad? Los que no somos diferentes, los que somos, entre comillas, parecidos. Claro. Me parece que esto lo que no... Lo que pasa es que eso que vos estás diciendo recorría diferentes vías, porque también hubo una época anterior a eso en la que ser divorciado no era normal. Ah, claro, pero es lo mismo, la o falsa que mayoría. Una mujer decidiera no querer tener hijos tampoco era normal. Digamos. Falsas mayorías, claro, en todos los casos. Claro. En el caso del humor, me parece mucho más grave la pregunta de Mauro Viale a Florencia Trinidad o Florencia Lavé. Me parece mucho más grave que el gay que estereotipaba un poco Hugo Arana ahí en la década de los 90. A mí me parece muchísimo más agresivo. El tema del humor y la discriminación es una línea muy finita. A veces a través del humor se puede generar inclusión. A veces a través del humor se puede bajar línea, porque el humor funciona muchas veces por exageración. Entonces digo, es muy finita esa vara. Y me pone orgulloso ser parte de la historia. Me acuerdo cuando yo era chico, tenía 12, 13 años, no me entraba en la cabeza como en algún momento en la historia una mujer no podía votar. No podía entrar a la cabeza como durante mucho tiempo, y mi mamá me contaba y me decía que no podían votar y yo no me entraba en el marote. Ojalá el día de mañana a mis hijos, y si tengo hijos o mis sobrinos, lo que fueran, le parezca increíble esto, que las personas no puedan decir quiénes son realmente, que no puedan plasmarlo eso en un documento. A los niños ya les parece increíble. Por eso, así que ser parte de este momento me parece buenísimo. Y esto del trabajo y la prostitución de los travestis, digo, así como el Estado obliga, no obliga, la palabra es espantosa, pero dice por un decreto o por ley, todas las empresas del Estado tienen que tener un determinado porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad en este canal o en los bancos. También pueden incluir en ese porcentaje o agregar un porcentaje que haya una chica travesti. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser parte del Estado? ¿Por qué no puede ser parte de un proyecto de ley? Es bueno lo que... No, yo quería una cosita, porque se habla de que es la mejor ley del mundo, y me parece que eso está bueno como marcarlo porque, y es porque no habla lo que las chicas han como marcado muy bien para que aprendamos, es que despatologiza, o sea, no es que dice que tiene que haber una operación para que entonces haya una identidad, sino que es la autopercepción. Eso me parece, es a la vanguardia en serio en el mundo, porque hay un montón de países que lo tienen, pero todos hacen pasar a las personas por el quirófano. Y una cosita que, respecto a lo que planteaba Cintia de la estigmatización, con la cuestión de la prostitución era una, pero también en La Nación, por ejemplo, en el 2011, cuando empezó a discutirse eso, el título fue "Impulsa el gobierno una ley que permite el cambio de sexo". O sea, no la identidad, sino la cuestión quirúrgica. Y 2 días después de aprobada esta ley, el título fue "Ya hay listas de espera para el cambio de sexo". O sea, todo el tiempo jugando con la cosa quirúrgica, cuando no tiene nada que ver con la ley. Y una tercera cosa que me gustaría decir es que en todas las notas que las chicas escribieron enseguida de aprobada la ley, hicieron mención a todas las chicas que no están y que fueron justamente o que murieron por la policía o porque fueron todas muy jóvenes y que bueno, tuvieron que ver con este camino que ellas con tanta dignidad y lucha me parece que hasta acá llegaron, ¿no? Está buenísimo. Felicitaciones. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ver un informe sobre el rol de los medios en los casos de Cañuelas, Castelar y Ciudad Evita. Lo vemos. Los casos de Cañuelas, Castelar y Ciudad Evita. Víctor Hugo y el rol de los medios. Todos
opción es trabajar para seguir manteniendo el interés sin echar el ancla en algo que te resulta muy cómodo, como sería, por ejemplo, toda la mañana haber estado hoy en Cañuelas, toda la mañana escuchar el llanto natural y lógico de esos hijos, de esas mujeres que se han quedado sin sus esposos. Pero ahora se ha complicado muchísimo más porque hay algunos medios, TN por ejemplo, que tienen una clarísima intencionalidad, aunque ayer no le iba en saga C5N en cuanto al tipo de cobertura, el escándalo, la cámara que se mueve, que se agita, la tele, te mostras el techo porque te pechas con alguien, los gritos, la locura, los cables. Ya está llegando Matías nuevamente, el hijo de Leonardo, de uno de los hombres asesinados. Bueno, la gente que en la indignación no logra ver, le están pidiendo a Matías que pida la renuncia de las autoridades. Ustedes están viendo, chicos. Hay mucha libertad, mucha libertad. Queremos milicos, queridos, que nos cuiden, que cuiden nuestros hijos y nuestros nietos. Marisa Fassi es la intendente, no por eso. No, ahora están golpeando las puertas, esta es la situación que se está viviendo aquí. Están realmente descontrolados ante esta situación y esto es lo que se generó, ¿no es cierto?, después de la palabra del ministro Casal y de la intendenta que hizo caso omiso al pedido de la gente. Intendenta de Cañuelas, buenos días. Hola, Víctor Hugo. Nosotros en un pueblo no estamos acostumbrados a tanto medio, a esto de mostrar lo más doloroso y yo querer bajar y no dejar por ahí, dejarme ver a mis vecinos. Pará, loco, pará. No lo matás. No lo tomo más. No lo vamos a hacer, pa. Bueno, pa. Bueno. Señora, ¿qué pasó? Se fueron por la otra. El Gustavo. Estaba esperando. Ya está. Vamos por el otro lado, ya está. Una persona que hace aproximadamente 6 o 7 años había querido robar una moto a uno de los hermanos Massa. En el intento de robo le da un disparo. Estaba pensando que es agobiante cómo es palpable el negocio de la inseguridad en los medios, sobre todo en los noticieros de televisión. Corriéndonos del caso puntual que sucedió en Cañuelas, que es gravísimo, 2 muertes, es muy difícil. Uno de los desafíos más grandes de los periodistas es atravesar comunicacionalmente el tema de la inseguridad de manera certera. Él intenta pegarle unas piñas para sacárselo encima y el ladrón que le dispara una vez. Miren acá, el hombre se quiere defender. ¿Qué pasa? Hace 2 pasos atrás y directamente tira. Este es el momento en que el delincuente balea a esa mujer embarazada. La joven embarazada, que es la que estamos viendo en imágenes, fue herida de un balazo. ¿El balazo dónde le pegó? En la pierna derecha. Dispara hacia abajo, ese disparo dio en la pierna de Geraldine. Fue brutalmente baleada una mujer embarazada. Perdió a su bebé. Fue trasladada de urgencia con un tiro en el pecho. Sabemos que perdió el bebé. La embarazada de Ciudad Evita perdió a su bebé. Y el bebé lamentablemente murió. Mujer baleada en Ciudad Evita, perdió el embarazo y sigue en muy grave estado. Baleada, perdió el embarazo. Otro tema. Veamos esta promoción del programa opositor. Otro tema. Este martes en otro tema, embarazadas baleadas. Ya son varias las mujeres embarazadas que fueron salvajemente atacadas en situaciones de robo. Son las nuevas víctimas de criminales que ya no tienen ninguna clase de códigos. ¿Cómo se sigue después de pasar por algo así? ¿Qué penas prevé la justicia? La Corpo no tiene límites. Se entiende el genérico salidera bancaria, pero suena ridículo plantear que balear a mujeres embarazadas es una moda de este tiempo o de esta semana. Otro tema.
Bien, Rudy, ¿cómo? Estaba mirando el informe y la verdad que me quedé impresionado. Digo, vamos a no dejar de lado, digamos, me parece que el tema no es la inseguridad o no es los casos de muerte, que obviamente son terribles, sino cómo la tratan algunos medios, ¿no? Yo estaba pensando que hay medios que si mañana tienen que hablar de Blancanieves, van a decir nuevo caso de manzana envenenada en el conurbano y la malvada mujer que nos gobierna se sigue mirando al espejo, digamos, ¿no? Claro. Porque cualquier cosa es aprovechable para tomarla, digamos, para decir, bueno, todo es lo mismo, si hay un caso se multiplica por 100, esto de una moda de Valeria embarazada, la verdad que es terrible cada uno de los casos. Y me parece que es también un poquito una falta de respeto a lo terrible que es cada caso en sí mismo, darle esa difusión que a mí me surge la palabra exhibicionismo, digamos, ¿no? Como un regodeo en la violencia, me parece, no me surge otra cosa. Eso. Sí, yo creo que es un tema delicado y que me parece que no se puede hacer solamente la crítica de medios en este caso, porque si no me parece que es sacarse un tema de encima, que es un gran tema, que es el tema de la inseguridad. Yo en general le pongo comillas porque ya es un ítem mediático, pero el mundo del delito, los asaltos, los robos a mano armada, todas esas cosas suceden y me parece absurdo pretender que a la gente no le importen o pretender, yo vi bastante detalladamente la cobertura de ayer de los medios, me pareció que había realmente una zozobra, una inquietud y una molestia en esa comunidad que es absolutamente legítima. Me parece que uno no puede empezar por la crítica de los medios sin reconocer que había algo de demanda legítima, mezclado, por supuesto, con el que quiere que vengan los milicos a toda costa y una bombita de agua, pero no estábamos hablando de una bombita de agua, estábamos hablando de un caso muy particular que, por otra parte, por las particularidades de ese caso brutal, ninguna política de seguridad lo hubiese impedido. En una venganza, si es que es la pista más firme, ahora se entregó el sospechoso, eso no depende de una política de seguridad. Entonces se encimaban dos problemáticas, una que era este caso puntual, que no hay con qué darle a alguien que planifica una venganza de esa manera, con una serie de robos y de asaltos que habían empezado a suceder en Cañuelas. Sin embargo, en la transmisión, a mí hubo un par de cosas que me parece que son destacables, aunque no sé muy bien cómo unirlas. Para empezar, que no se rompió nada. Que no fue un desborde de ir a tomar el municipio y romper todo, sí. Que había como de la misma comunidad, cuando empezaba a desmadrarse salían, no casualmente, representantes del comercio, de diferentes lugares como para intermediar. Por otro lado, el lugar físico donde estaban ubicados los periodistas, cuando baja el jefe de policía y baja la intendenta y quiere tomar contacto con la comunidad, los que ofician de barrera impedidora son los mobileros, que quieren tener la declaración de la intendenta antes de que la intendenta vaya a hablar con los vecinos. Claro. Entonces eso fue impedido por los propios medios. Y otra cosa que me pareció increíble es que a pesar de que era el propio, digamos, uno puede cuestionar mucho la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. En este caso, la verdad que no se entendía cómo se unía una cosa con la otra, sobre todo porque el propio ministro Casal fue ahí a decir: la responsabilidad de la seguridad es mía, no es de la gobernación, no de la intendencia. Y sin embargo, no había manera de que esa gente desviara su necesidad. Tal vez haya cuestiones pendientes, tal vez sea una intendenta que necesite más contacto directo con su comunidad, evidentemente. Pero el tema de ayer era un tema, no apareció el nombre de Scioli en todo lo que duró esa protesta, que se supone que es el responsable máximo de esa política de seguridad. Es llamativo que hayan ido a la intendencia y no a la comisaría de Cañuelas. Es raro. No, y además se sabe, que los intendentes no tienen la responsabilidad de la fuerza de seguridad. Tienen, sí, sobre el contexto ciudadano, si ven que algo no funciona, piden ayuda a la policía por algún motivo. Respecto de los medios, yo creo que hay un tragedismo que se puso de moda, por usar una palabra simplista, tal vez con mayor énfasis a partir del 2000, de la crisis en ese momento. Los más veteranos, que leían diarios hace muchos años, sabían que las noticias policiales estaban recluidas en la página de policiales. Uno podría pensar,
y a lo mejor es bueno pensar que había menos crímenes, menos violencia, y que la violencia se suscita a partir de nuevas generaciones y por motivos válidos en la estructura social. A veces cuando veo admonitoriamente a algunos colegas, yo creo que se solazan. Voy a decir algo, los mensajeros, así como yo soy consciente de lo que estoy diciendo y soy voluntariamente consciente, son voluntariamente conscientes de lo que dicen. No es que los obliga a alguien a decir lo que dicen, nadie los obliga. Son conscientes y probablemente les reditúe, porque el hecho de sermonear, tener un tono severo de voz, dolerte de la tragedia y además magnificarla, echar fuego a una hoguera que ya está, o echar nafta a una hoguera que ya está desarrollada, forma parte de eso. Lo que sí me parece que muchos de esos mensajeros, cuando tienen que jugarse políticamente, precisamente se colocan en el lugar donde se producen las injusticias que generan después estos hechos de violencia. Hay como una contradicción en estos que quieren la limpieza étnica o delincuencial y, a la vez, cómo condenan al sistema político a producir injusticia. Pero, Diana, vos sos del conurbano. La Ferrere. Sí, de la Ferrere. Exactamente, de la Ferrere. ¿Cómo ves esto? Primero me parece que en la sociedad se debe un debate medular con respecto a lo que es la seguridad, ¿no? Porque vamos a discutir primero el concepto de seguridad. Por supuesto que estamos ante situaciones serias, pero estas situaciones serias vienen sucediendo hace mucho tiempo. Ahí hay, me parece, un uso, que es lo que se viene diciendo, que se le está dando, para abreviar, digo, ¿no? Mi mamá decía, no hagas leña del árbol caído. Acá están haciendo árbol de la leña caída, digamos, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco lo que me parece a mí que se está haciendo desde los medios de comunicación. Por supuesto que hay situaciones que se deben resolver y que tienen responsables también, ¿no? Hay algunos responsables que la gente no los lee como tal, lo que decía Sandra, ¿no? Hablando de Scioli, digamos la verdad. Y después, bueno, me parece que debemos discutir esto sobre el concepto de seguridad. Por ejemplo, para mí la seguridad tiene que ver con que muchas compañeras mías tienen que salir a prostituir y si no saben si van a volver a la noche, vivas a sus casas, ¿no? Digo, pongámonos de un lado al otro, digo, no quiero parecer tan frívola con este tema. Desde luego, manifestando el respeto que me merecen las personas que están pasando esta situación, pero es un debate que tiene que darse y no lo podemos eludir más, ¿no? No, yo quería que, a mí me parece que o sea, está el tema, el tratamiento de los medios y un par de personajes que estaban ayer en Cañuelas, digamos, alarmando y generando más caos del que había, gritando que se vayan todos y demás, que no eran vecinos y no estaban en Cañuelas de casualidad. Uno, me refiero a una persona de Quilmes, que suele ser quien le tira cada vez que pasa algo al Barba Gutiérrez el problema de la famosa inseguridad, y el otro es un candidato de Cañuelas, de Quilmes, de la Fuerza de Narváez, que también estaba ayer en Cañuelas y era entrevistado por los canales de televisión. Entonces, uno saca los medios, perfecto, porque me parece bien lo que plantea Sandra, es un tema. Entonces, si uno va por el lado únicamente de los medios, pareciera como que no se hace cargo del tema. Entonces yo digo, haciéndome cargo del tema. El tema está, pasó lo que pasó. ¿Qué hacían esos dos personajes ahí? Sino avivando en parte una operación mucho más general que estamos viviendo hace varios días en la Argentina. Entonces, también hay que mirar esa cuestión, que es una sutil línea entre quien emite una palabra, es entrevistado y tenemos el incendio completo. Entonces, esos dos personajes, que tengo los nombres, pero no los voy a decir por una cuestión de que no se trata de un escrache, sino de prestar atención. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué hacían personas de Quilmes en Cañuelas ayer haciendo y diciendo lo que estaban haciendo y diciendo? Una operación política. Y bueno, ¿no, Barra? ¿Nora? Sí, no, creo que el eje es lo que planteaba Sandra, ¿no? El tema de la seguridad es un problema de muy difícil resolución que evidentemente no se le encuentra la forma de solucionarla y estos episodios magnificados por los medios muestran espasmódicamente cómo es un tema que preocupa a la sociedad legítimamente. Pero creo que la forma en que lo muestran los medios, a mí de todas las imágenes que vimos,
los mobileros acosando al hijo de una de las víctimas, tratando de que ese chico pidiera la renuncia de la intendenta, me parece que es el colmo de la crueldad y del fanatismo en pos de lo que quieren que se diga, con intereses que obviamente no tienen nada que ver con la resolución de un tema, de una preocupación legítima de parte de la sociedad. Creo que los medios asusan, además asusan cuando hay otros temas que no logran prender en la sociedad, resurge el tema de la inseguridad. Es así, pero sí, es de una forma, digamos, mientras fue Moyano el tema, ¿no? Hasta la movilización de Moyano no había problema de inseguridad aparente, y yo creo que si uno se va a mirar las estadísticas de cuáles han sido los hechos aberrantes que han sucedido en esas 2 semanas en las que todo el periodismo estaba pendiente de la movilización de Moyano, debe haber algún caso semejante a la atrocidad que sucedió ahora en Cañuelas con el asesinato de estos 2 hermanos. Pero me parece que esta forma en la que resurgen los temas en función de los intereses de los medios muestran a las claras que no es esa un reflejo de una demanda legítima de la sociedad. No, estaba pensando que para mí, disiento mínimamente con ustedes, para mí es central. ¿Con todos disentís? Con todos. No. No, está bien, sé tajante, sí, nos gusta la discusión. Para mí es central el tema de la discusión mediática, porque esto tiene casi una tipificación criminal, y la dio Zaffaroni cuando dice que los medios generan una criminología mediática, y no es una frase casual, porque nunca están en Gregorio de la Ferrer los medios. Nunca cubren situaciones de seguridad que afectan a los sectores más vulnerables. Y el leitmotiv de esa situación es que hay un fogoneo de la inseguridad. Lógicamente que tenemos situaciones de inseguridad. Cualquier población hay situaciones de inseguridad, pero los medios las atraviesan, favoreciendo las políticas de mano dura. Ese es el verdadero mensaje del fogoneo mediático, mirando los casos de inseguridad de la clase media, y con una intencionalidad de generar criminología mediática. Y esto es tremendo. Por ejemplo, nunca ponen en contexto la situación. No es lo mismo lo que pasó en Morón, en Castelar, en Cañuelas o en Ciudad Evita. Y lo mezclan todo en una coctelera tal que equiparan el valor vida con el valor propiedad. Entonces te muestran un robo de un pasacaseto o de un auto, lo mismo que si hubiera una muerte. ¿Cuál es el objetivo? Generar miedo en la gente. ¿Qué genera ese miedo? El Estado nos desampara. ¿Qué genera que el Estado nos desampara? Políticas de mano dura de alguien que nos venga a cuidar. Eso es un Estado policial. O sea, me parece central en esto de la seguridad y la inseguridad. Por ejemplo, hay un dato estadístico concreto. Buenos Aires tiene menos homicidios dolosos que Nueva York. Y si vos esto lo preguntás a cualquier sector de la clase media, nadie podría pensar que eso es así. Y sin embargo, eso es así. Con lo cual, lógicamente que tenemos inseguridad. Pero la criminología mediática que generan los medios de comunicación, las consecuencias de eso son políticas de mano dura, claras, y el caso Bloomberg es el gran ejemplo. Nunca hay inseguridad, perdóname. Sí. La inseguridad es de clase media. O sea, lo que pasa con la inseguridad es la opinión que tiene la clase media y es para la clase media. Nunca hablamos de tema de inseguridad, la gente que vive en una villa, los problemas que tienen de seguridad. No lo ve en ningún noticiero, una persona que vive en una villa que le entraron a robar. No, es que a veces depende de la circunstancia. ¿Puedo probarte? A ver, que estaríamos Sandra, un segundo. Sí. No, yo le quería decir dos cositas a Cintia, que yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que ese análisis en el que hemos caído muchas veces nos corta la comunicación con mucha gente que ha sido asaltada, que ha sufrido en carne propia lo que es la escena horrible de un asalto a mano armada, y no podemos negar que eso sucede, y no podemos negarle a esa gente el derecho de querer vivir de otra manera. Pero poner en contexto no es negar, Sandra. No, ya lo sé. Poner en contexto pero no es abordar negar, el tema solamente desde cómo los medios. Pero no es solamente, lo que pasa es que entendés que hay una criminología mediática creada por los medios. Eso lo entiendo, pero lo que estoy diciendo es que no es... El crimen que ocurrió, la operación política y los medios, digo, pero yo coincido plenamente con lo que dice Sandra, porque si no, hay una cosa como de abordaje, también desde la clase media, de lo que le pasó a nosotros en otro lugar. Y el crimen está ahí, y el crimen pasó. Entonces también hay que preguntarse por qué pasó ese crimen de esa manera. Lógicamente, pero eso es lo que deberían hacer los medios, contextualizar. Y nosotros también. Sí, lógico. Pero ahora, más allá de eso, también quería decir que me parece que cuando ya sucedió el año pasado, que empiezan a aparecer casos raros. El año pasado hubo 3 casos en los que quisieron robarle el auto a mujeres, siempre son mujeres.
y les pegaron un tiro, aunque las mujeres querían entregar el auto. Ahora aparecen las embarazadas. Sí, en su momento fueron los ancianos. Sí, pero qué sé yo, uno no puede menos que... No, igual el caso del creo que cada embarazado. uno pone un matiz, que no estamos tan diferenciados. Yo te probaba porque dijiste que ibas a disentir, y disentiste bien porque aportaste el hecho político de la clase media y de la mano dura, que es el que todos sabemos, pero que faltaba, es decir, cómo incentivas a votar a un gobierno que no sea popular e inclusivo. Este es el tema. ¿Por qué la inseguridad les molesta tanto? Porque un gobierno inclusivo, popular, sea este o cualquier otro latinoamericano de los que conocemos, permite la inclusión de gente que no estaba, que estaba en las periferias. Esa inclusión perturba la alteridad, esa alteridad desconocida, sea morocho o sea rubio de ojos azules, no importa, y genera esa discriminación intrínseca de las clases medias en cualquier lugar del mundo, con los gitanos, con los africanos en Francia, con lo que fuera. Y creo que esto tiene que ver con los gobiernos populares. Es muy difícil que un gobierno reaccionario tenga este tipo de reacciones o puebladas de clases medias. Si ustedes hubieran observado en la televisión, me hubiera gustado estar ahí para hacer etnografía en público, ustedes iban a darse cuenta qué tipo de personas había. Es cierto que Cañuelas es una ciudad grande, tiene 40.000 habitantes, había muchas boina plato, mucha bombacha, y eso implica algo de Sí, tu pero análisis. Orlando, hay una parte que me parece que no era solamente clase media lo que estaba ahí en esa pueblado, como dijo TN, un pueblo de pie. Sí. No era solamente clase media. Las familiares, yo escuché a las dos mujeres de la familia de estas dos. Eran dos mujeres que primero lo que dijeron sobre la intendenta fue: nos encantó esto, nos encantó el otro, muy bien con aquello, con los chicos, lo que nos dieron, lo que el Estado... Pero esto nos pasó. ¿No? Entonces eran sectores populares que están claramente incluidos en este modelo y les pasó esto. Entonces, sobre eso me parece que hay que discutir y sobre todas las otras, pero eran sectores populares, no de la clase media cacerola, no eran cacerolos. O sea, los que se montan son cacerolos, pero los que les pasó no, eran de sectores populares. Yo coincido con vos plenamente, digamos, la inseguridad afecta a sectores de clase media, de clase baja, digamos, lo que pasa es que los medios la atraviesan desde la mirada de la clase media. Eso es lo que digo. Nosotros lo que creo que tenemos que ser conscientes es que hay que tener una comunicación más responsable con respecto a la seguridad. Nosotros la tenemos por ejemplo, ahora. Sí, claro que sí, pero por ejemplo, nunca van a escuchar en los medios, no digo nunca, pero muy poco hablar de la violencia institucional, por ejemplo, o de la violencia dentro de las cárceles. Bueno, son otros temas. Lo que yo creo es que son otros temas. Sí, la violencia institucional no es otro tema. Lo que creo es que a la gente, mucha de la gente que veíamos ayer con preocupaciones legítimas, este modelo inclusivo también las tiene que incluir. Claro. ¿Qué opinas? Eso sí es corto. No, sí, estoy de acuerdo que es un tema delicado y nada, vos hablabas de la violencia institucional y quizás me gustaría correrme un poco porque no sé si ustedes sabían que se había dado una situación cuando Mariotto se fue a ver algunas situaciones en una cárcel de la provincia de Buenos Aires y hace unos días atrás, 2 semanas, los chicos que habían pedido que vaya Mariotto fueron asesinados y no salieron en ningún medio de comunicación, apenas sacó una estrofa, página 12, de esta situación ocurrida dentro de la cárcel. Desde luego que es un debate que se tiene que seguir dando, tenemos que seguir discutiendo, hay muchas, por supuesto, muchas intencionalidades de algunos sectores que intentan esto, promover políticas de mano dura, la baja de la imputabilidad. Ya tuvimos esto el año pasado, con distintas, pero nada, esto, ¿no? Con distintas situaciones. Pero me parece que sí, que más allá de la situación individual, desde luego que se quiere instalar un discurso donde quede legitimado la promoción de políticas públicas para reprimir, para bajar la imputabilidad, para volver las contravenciones que... Nada, sabemos dónde van a terminar y quiénes van a terminar en esos lugares. Me parece que lo que hay que promover es educación, trabajo, vivienda, para que aquellas personas que se encuentran hoy en situaciones
Y también tiene que verse Tiene que interpelado ver el con la Poder pobreza, Judicial. tiene que ver con muchas También tiene que cosas. verse interpelado el Poder Judicial en esta discusión. Muy interpelado. Y en este caso específicamente. Claro. Sí, cuando hablábamos de inclusión, uno parece que uno segmenta la clase media como algo inapropiado, desagradable, y todos nosotros somos de clase media, y todos los que nos están mirando probablemente una buena parte también. Lo que me refiero es que esa clase media, así como nosotros, como periodistas o como personas, tenemos conciencia de que hay un drama de delincuencia, un drama de caos en algunos sectores acerca de los delitos, para no usar la palabra seguridad. También es cierto que se tienen que dar cuenta las personas. Los que van a golpear a una intendenta para que renuncie después de haber ganado las elecciones el partido oficialista o Frente para la Victoria por más del 50 o el 60%, supongo que siguen viviendo allí, que están allí, y que reconocen, como vos acabás de explicar, valores de inclusión, etcétera, que hay en esa comunidad, porque hay 2 muertes sangrientas, más allá de las motivaciones que incluso justificarían más la observación menos tragedista. Sin embargo, parecen no comprenderlo. Es decir, basta un brote porque la exacerbación de la que todos somos observadores es una exacerbación permanente, calienta a cualquiera. Un chico llorando por la muerte de un padre o una madre llorando por la muerte de un hijo, eso no tiene parangón. Entonces, frente a ese elemento revelador, vos te tenés que callar la boca. No podés opinar, no. Si me presenta a un chico que acaba de ser muerto de bala, ¿qué voy a hacer? ¿Teorización sobre la inseguridad? Sobre eso soy un idiota. Bueno, soy un idiota porque estoy hablando de eso. No, estaba pensando que hacer el eje en el tratamiento de la inseguridad por los medios me parece que no nos aleja de los sectores víctimas de la inseguridad si tenemos la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo, que es poner en contexto a quienes padecen la inseguridad. Porque todos esos sectores de clase media se manejan con un montón de presupuestos generados por los propios medios. Por ejemplo, no saben que las cárceles no están llenas de asesinos y violadores, sino están llenas de ladrones y pobres. No saben que hay garantías constitucionales. O sea, la irresponsabilidad, y lo digo aún habiéndolo hecho, digamos, no sé ustedes, pero yo he hecho coberturas policiales metidas en ese contexto, ponerle el micrófono a la víctima en el momento de la catarsis del duelo por la muerte es de una irresponsabilidad comunicacional abrumadora, porque esa persona puede decir lo que quiera porque está en su momento de duelo. Ahora, 48 horas después o una semana después, a nadie le va a importar los 2 hermanos, a ningún medio le va a importar los 2 hermanos muertos en Cañuela, porque la noticia ya pasó y esa persona queda desamparada ante su propia catarsis y encima los medios que la contenían ya se fueron. Entonces me parece que todos estos condimentos, hay un grupo políticos y multipartidario que se llama Acuerdo por una Seguridad Democrática, que lo encabezan distintos partidos, que hablan de salir a la calle a socializar la idea de la seguridad responsable, a decir que la inseguridad los viven sobre todo los sectores más vulnerables, que tienen doble victimización, porque no solo padecen la inseguridad del robo o de la muerte, sino que una vez que son detenidos, porque ellos mismos son víctimas de las cárceles, dentro de las cárceles se les cometen aberraciones como la que acaba de decir ella. Entonces me parece que ese es el eje, ¿no? Que desde ahí tenemos que empezar a repensar nuestros propios estereotipos sobre la inseguridad. Tenemos que hacer un corte y ya volvemos con más 678. Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan Argenta, el programa de créditos para jubilados y pensionados, disponibles a partir del 5 de julio en todo el país. Son 3 tipos de créditos con las mejores tasas que ponen fin a los abusos financieros. El primero de los créditos es la tarjeta de compra Argenta. Servirá para que los abuelos puedan sacar un crédito de hasta 10.000 pesos en 40 cuotas para adquirir un bien determinado. Los jubilados no reciben dinero en efectivo, solo se les carga el monto del crédito solicitado en la tarjeta. Además, contarán con beneficios especiales, como importantes descuentos de hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, equipamiento para el hogar, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, se pagarán 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La segunda modalidad de créditos son los de transferencias en efectivo. Son para jubilados y pensionados de pequeñas localidades.
que pueden solicitar un crédito de hasta 10.000 pesos en 40 cuotas. Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, se pagarán 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. La tercera modalidad son créditos para comprar pasajes aéreos en aerolíneas argentinas. Servirán para que los abuelos y abuelas puedan comprar pasajes en avión para viajar por el país. Tienen las mismas ventajas y condiciones que todo el programa Argenta. Por ejemplo, un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires-Ushuaia se pagará en 40 cuotas de 48 pesos con 11 centavos. Para saber cómo solicitarlos, ingresa en www.anses.gov.ar. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. A veces esperando las oportunidades no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano, mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez